5. Génesis y formación de los principales conceptos. 5.1. Génesis de concepto. Tomando como origen la frase del filósofo Ludwig Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Hay que entender que el dominio de la palabra es fundamental para abrirnos las puertas a todo, ya que aquello que no es nombrado no existe. Por tanto, el lenguaje es imprescindible para comprender el mundo y agrupar y etiquetar objetos con características comunes. Los conceptos son representaciones mentales o nociones referidas a cualidades de los objetos o a su relación. Tienen su base en la relación que el infante establece con el medio, explorándolo, manipulándolo y descubriéndolo mediante la actividad corporal. Cuando hablamos de la formación del concepto, hemos de diferenciar dos procesos. Uno, proceso de adquisición, que se refiere a la génesis u origen del concepto y a cómo van apareciendo en el niño y la niña. Y dos, el proceso de identificación. Supone una abstracción de las características comunes a varios objetos para aplicarla a uno. Por ejemplo, una cosa de un niño adquiere el concepto y otra cosa es que lo aplique concretamente a una situación. 5.2. Momentos en su formación. En la génesis y formación de los conceptos cabe hablar de dos momentos. El primero, caracterizado por el uso del preconcepto, las primeras nociones referidas a las cualidades de los objetos, y el que el infante utiliza en la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, cuando un niño llama perro a un animal, lo hace porque presenta características del mismo, pero no es un perro, simplemente es un animal de 4 patas. Esta justificación de los preconceptos hay que buscarla en el pensamiento traductivo del niño, que es un pensamiento, como ya hemos mencionado anteriormente, que va de lo particular a lo particular. Y dos, el segundo es la elaboración del concepto. Hay 3 teorías con respecto a esto. Según Piaget, las posibilidades de elaboración de conceptos no pueden realizarse hasta que los niños y las niñas no son capaces de establecer relaciones de inclusión. Y esto ocurre en torno a los 4 o 5 años. Por ejemplo, la manzana está incluida en el grupo de frutas. Según Vygotsky, el lenguaje va a ser el que influya en el establecimiento de las diferentes categorías conceptuales, es decir, que el concepto y el lenguaje están íntimamente relacionados. Y según Rosch y Nelson, los niños entre 2 y 2 años y medio pueden empezar a categorizar y el concepto se elabora a partir de prototipos. Categoriza conceptos, establece analogías y construye el concepto. Por ejemplo, la categoría conceptual es fruta, el prototipo es naranja. Entonces se establecen analogías entre el prototipo y otros elementos. Independientemente de estas 3 categorías o enfoques, cuando nuestro alumnado tiene que adquirir o elaborar un nuevo concepto, se trabajarán las siguientes capacidades. Conocer las características propias y diferentes de los objetos. Esto implica que trabaje la capacidad de discriminación, análisis o comparación. Saber generalizar, es decir, ser capaz de traspasar la individualidad del objeto y extraer propiedades y características comunes a varios. Poseer términos lingüísticos precisos para poder identificar las peculiaridades de los objetos y tener la posibilidad de conservar durante cierto tiempo el contenido de las percepciones y el resultado de las operaciones mentales, o lo que es lo mismo, tener memoria. En resumen, discriminación, análisis, comparación, generalización, lenguaje y memoria. 5.3. Conceptos básicos. A continuación, y ya por último, voy a definir los conceptos básicos que se han de trabajar en la etapa de infantil. Estos se refieren a la realidad que el niño ha observado y experimentado. Y estos son los siguientes. 1. Orden. Supone la capacidad de captar la situación de los objetos en el espacio, con referencia a uno mismo y a otros objetos. Se trabajan conceptos como el primero, el segundo, el último. Para trabajar estos conceptos, tal y como sostiene María Antonia Canals, lo ideal es realizar actividades manipulativas y vivenciales con el propio alumnado y con objetos. Algunas de estas actividades pues, son juegos de orden de mayor a menor o viceversa, juego del ascensor. En definitiva, aprovechar las situaciones de la vida cotidiana para trabajar el concepto de orden. 2. Peso. Trabajamos las nociones de pesado o ligero. En primer lugar, desde un enfoque mediamente manipulativo e intuitivo, para que el niño y la niña perciban si los objetos son más o menos pesados, más o menos ligeros, más pesado que, menos pesado que. Y en segundo lugar, se trabajaría el concepto del peso vinculado al concepto de masa.
Las actividades que se realizan pretenden trabajar la conservación de la masa, comparativas y pesaje. 3. Volumen. Incluimos conceptos como lleno, vacío, mucho, poco, más, menos. Se trabaja íntimamente relacionado con los conceptos de masa y se tendrán en cuenta una de las características propias del pensamiento infantil, la centración, ya que el niño solo es capaz de centrarse en un aspecto de la realidad. Se llevan a cabo experiencias que incidan en la conservación de los líquidos. 4. Medida. Según Chamorro 2005, la medida es un acto que requiere práctica y soltura, siendo fundamental que los alumnos tengan la oportunidad de entrar en contacto directo con el medio. Proponen una sucesión de procesos esenciales ligados a la medida, que se concretan en proceso de clasificación y seriación, elección de una unidad de medida, cambio entre distintas unidades, necesidad de un sistema de unidades, estimación y aproximación. Por otra parte, recordamos que para Piaget la inteligencia es activa y el conocimiento debe ser construido y descubierto por el propio alumnado. El pensamiento se deriva de la acción, constituyendo una acción mental simbólica que opera con palabras, imágenes y otros elementos. De esta forma, las actividades propuestas estarán basadas en la manipulación y comparación de elementos usando reglas, metros, policubos. 5. Espacio. Los campos de trabajo de la organización espacial serían el cuerpo del niño, es decir, su esquema corporal, el espacio exterior, es decir, el aula, el espacio manipulativo cercano, que sería el material didáctico, y el espacio gráfico, es decir, el trabajo en el plano, en el papel. Por ejemplo, ¿por dónde tiene que ir el ratón para coger el queso? Esta dimensión espacial se trabajará en las nociones espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, cerca, lejos. También se trabajarán las localizaciones espaciales a través de desplazamientos, trayectorias, laberintos, simetrías. Llevar a cabo esta actividad de manera evidencial con tableros de gran tamaño aumenta el aprendizaje. En este sentido, Robert Rigal, especialista en desarrollo infantil y psicomotricidad, señala que la actividad motriz actúa como estimuladora de la actividad cognitiva, favoreciendo las representaciones mentales. También llevaremos a cabo otras actividades donde usamos el Vivot, que nos ayuda a desplazarnos por el espacio a la vez que nos hace desarrollar el pensamiento computacional de manera divertida. 6. El tiempo. El concepto tiempo es complejo, ya que no permite su percepción de modo sensorial y tiene un carácter abstracto. Para ello, la mejor manera de trabajarlo es mediante rutinas cotidianas, higiene, alimentación, actividad o descanso. Y tal como explica Miguel Ángel Zabalza, psicólogo navarro, aportan seguridad y confianza, generan un marco temporal de referencia y contribuyen a la interiorización de la jornada diaria. Es importante presentar diferentes formas de representación como paneles temporales, mapas de recorrido, calendario, el reloj, cambio de estación o secuencias temporales. 7. Cantidad. El concepto de cantidad se trabaja desde un enfoque manipulativo e intuitivo que toma como punto de partida los cuantificadores para llegar a adquirir el concepto de número, que se consigue mediante una abstracción reflexiva. Piaget diferencia dos tipos de abstracción: la abstracción simple, mediante el cual el niño reconoce las características de los objetos por medio de la acción y la observación, y la reflexiva, cuando establece conexiones entre los objetos, relaciones que para el caso del número son las de orden y coordinabilidad. Orden son las relaciones que se establecen entre los objetos y números. Coordinabilidad son aquellas mediante las cuales el niño percibe una relación en comparación entre dos realidades. Cuando están los elementos separados, cuando están juntos, ¿dónde hay más? Si contesta bien es que aún no ha establecido las relaciones de coordinabilidad. 8. Causalidad. Recordamos este concepto ya definido que se da en el estadio sensoriomotor. Es cuando el niño o la niña comienza a establecer relaciones causa-efecto entre hechos que se dan simultáneamente en el tiempo, aunque no tengan relación entre sí. Sobre los 6 años, el niño empieza a dar una explicación más objetiva de los hechos, vinculando causas y efectos gracias al abandono del egocentrismo. 9. Número. Es esencial establecer una serie de etapas en la adquisición del número. Adquirir nociones previas a la numeración, mucho, poco, todo, nada, es fundamental. Luego el infante irá recitando la secuencia numérica a modo de retahíla. Canal se anima a incluir estas desde las primeras edades, como primeras experiencias con los números. Principio 1 a 1. Asigna un número a cada elemento de un conjunto. Principio cardinal, que implica la utilización de un número para representar la totalidad de los objetos. Comparación numérica de conjuntos, dominio de los pasos anteriores
y representación gráfica del número a través de diferentes soportes y materiales, respetando los diferentes ritmos de nuestro alumnado. Composición y descomposición numérica, que se da casi al final de la etapa y se tiende a iniciar en las sumas y restas. Para ello, los niños usarán los dedos de las manos, que será muy importante, al igual que la verbalización del proceso. Como se puede observar, muchos de estos conceptos aparecen reflejados dentro del campo matemático, relacionado y ampliamente desarrollado en el tema 25, formación de capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático. Para finalizar este epígrafe y bajo un enfoque metodológico, es preciso determinar una serie de pasos fundamentales a la hora de introducir los conceptos básicos. Estos son: primero, se debe trabajar la manipulación. Segundo, la reflexión, verbalización e interiorización de la acción, para que el niño cuente qué ha hecho, por qué, cómo, cuándo. Hago un inciso para mencionar la reflexión de José Antonio Bravo, cuando acertadamente dice que hablar es pensar. ¿Y cómo vamos a pensar si no tenemos tiempo para hablar? Tercero, la representación corporal a través del juego y el movimiento. Cuarto paso es la representación simbólica, a través de plasmaciones gráficas en el papel, que hay que considerar siempre como elementos de síntesis. También debemos aprovechar situaciones de la vida cotidiana y utilizar material o bien estructurado como bloques lógicos, regletas, o no estructurado de la naturaleza y cotidianos. Todo con lo que se pueda manipular y establecer relaciones. Otras pautas metodológicas no importantes para la construcción de los conceptos son, pues, conceder tiempo y respetar los tiempos de aprendizaje de los infantes para el proceso de construcción, reivindicado por Zabaloni en su pedagogía de caracol o Penny Richter en su elogio de la lentitud. Vincular emoción, cerebro y aprendizaje, ya que, según David Bueno, sin emociones el cerebro no recuerda, no aprende. Estas se generan en la amígdala, aparte del cerebro que gestiona la supervivencia. Se trata de educar también en el asombro, como señala Catherine Lecuyer. Presentar experiencias impregnadas de magia que despierten en nuestro alumnado las ganas de descubrir, de investigar, de aprender, de emocionarse, de explorar. En definitiva, de conquistar su propio aprendizaje.